Muchísimas gracias, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que estés con nosotros esta mañana justo para conocer el panorama, ir más de fondo. Y es que, ¿qué tipo de operaciones supuestamente facilitaron Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa según el Departamento del Tesoro? ¿Qué opinas? Te escucho. Hola Lidia, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y a todas. Fíjate que es importante que conozcamos el contexto en el que se dan este tipo de señalamientos por parte de las autoridades norteamericanas y también las consecuencias que tienen. Estados Unidos tiene una trayectoria por lo menos desde los años 70 en esquemas vinculados con el cumplimiento, con el famoso compliance. Ha habido distintas reformas y leyes en Estados Unidos a través de las cuales pues buscan que no nada más sus ciudadanos, sino también las transnacionales en las que tienen inversión sus ciudadanos, pues se rijan sobre ciertos protocolos de seguridad y de cumplimiento. O sea, esto obviamente pues dicen que la burra no era arisca. Esto viene del siglo pasado, de compras que se hacían de armas y de inversiones que se hacían en países emergentes y que va detectando el gobierno de Estados Unidos que había pues inversiones no adecuadas, había sobornos, y por eso desde el siglo pasado establecen sanciones y establecen este tipo de política y de leyes que son extraterritoriales. Cuando se dice que son extraterritoriales, ¿qué quiere decir? Al momento de que el Departamento del Tesoro saca esta lista negra y establece estas organizaciones, como pudiera haber otras posteriormente, bueno, por lo pronto todos los ciudadanos norteamericanos que tengan inversiones en cualquier parte del mundo, se les prohíbe que lleven a cabo actividades o vinculación comercial o económica a través de las entidades que son señaladas. Esto tiene un efecto inmediato y por supuesto que tiene un efecto en la reputación de las personas físicas o morales que vengan señaladas en esos listados o que vengan denunciadas. Obviamente hay un proceso y hay ciertas actividades que las compañías van a tener que llegar a desarrollar. No sé si recordarás en su momento el caso de Rafael Márquez, que también tuvo una situación de bloqueos de activos y de un señalamiento. O sea, es algo que en Estados Unidos, de acuerdo con sus investigaciones, pues determinan el señalar y el generar estas alertas. El efecto inmediato es que todas las inversiones norteamericanas en todo el mundo, bueno, pues tienen una prohibición explícita por ley respecto a llevar a cabo actividades o transacciones a través de esos entes que son señalados por el Departamento del Tesoro. Esto nos hace a nosotros, como Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, que tenemos un pacto mundial firmado ante la ONU y como una organización que tiene un sistema de gestión de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, y que llevamos a cabo este tipo de actividades, convocar a la organización y a nuestros integrantes, que son más de 2 millones de empresarios y empresarias, a que fortalezcan sus sistemas de gestión de cumplimiento, a que vean que sí puede existir un riesgo en las operaciones financieras, incluso en las transferencias que se lleven a cabo a través de entidades financieras, y bueno, que se identifique que esté justificada la actividad que estamos realizando, no, especialmente si tenemos alguna actividad o destino de los que se señalaron con Asia, que también participemos en fortalecer nuestros sistemas de gestión de cumplimiento y todo lo que tiene que ver con nuestros protocolos internos de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, y tratar de aplicar algo que se llama la debida diligencia o los elementos del debido control, que en México también existen, que son ciertas actividades que realizamos las personas físicas o morales, es decir, las empresas o los empresarios, a través de las cuales tratamos por todos los medios de llevar actividades con socios comerciales que a su vez tengan actividades que sean lícitas. Esto es muy importante, Lidia, porque si bien es cierto que alguien por error puede llevar a cabo una actividad económica o comercial con una de estas compañías señaladas, o alguna posterior, también es cierto que existe la posibilidad de que las empresas que tienen sistemas de gestión de cumplimiento puedan acreditar que en todo momento hicieron todo lo posible para no tener una vinculación con ese tipo de actividades que están señaladas como ilícitas. En este caso tienen que ver también con temas de terrorismo. Recordemos
que los cárteles mexicanos fueron ya señalados como organizaciones terroristas, y esto tiene un impacto por supuesto en nuestro país, porque ahorita son 3 entidades financieras, pero seguramente no ante la situación que vive nuestro país en todo el territorio nacional, pues posiblemente el día de mañana, si aparece un listado de algunas corporaciones ya no financieras, sino de otro tipo, pues toda la cadena de suministro, la cadena de valor o los que estén asociados comercialmente con esa compañía, pues tendrán que acreditar que la actividad que realizaban era ajena a la que está señalando el gobierno de Estados Unidos. Esto para que no impacte en términos de reputación, pero también en términos comerciales. Obviamente, tenemos que recordar que hay normativas de Estados Unidos de América que para sus compañías y sus ciudadanos son extraterritoriales, es decir, no por tener inversión en Nicaragua, en Guatemala, en Salvador, en Suiza, van a estar exentos de estas medidas que determina el Departamento del Tesoro. Y cuando son entidades financieras, pues tiene un efecto que es multiplicador, porque muchos ciudadanos, empresarios y empresarias, utilizan esos vehículos de manera genuina para llevar a cabo transacciones tanto en México como en el extranjero, incluso hasta para tener fondos de ahorro y distintas actividades económicas. Justo. Oye, y con todo este contexto que se necesitaba al 100%, Octavio, oye, ¿puede el gobierno mexicano sancionar o bien investigar a estos bancos con lo que dijo Estados Unidos? Porque incluso la presidenta mencionaba, bueno, si no hay pruebas, ¿cómo podemos reconocer esto que se les está acusando? ¿No? Entonces se vuelve una polarización literalmente, ¿no?, de la información. Fíjate que, es que vuelvo a decir, la situación se da en el contexto del gobierno de Estados Unidos en cuanto a una determinación por parte del Departamento del Tesoro, y esto tiene un efecto, por lo menos en términos de reputación y comercial, porque esa situación que establece el Departamento del Tesoro es una prohibición expresa a todos los inversionistas y ciudadanos norteamericanos que tengan una transnacional o una actividad en cualquier parte del mundo de no llevar a cabo actividades económicas o transacciones a través de las compañías que están señaladas, en tanto no se aclare la situación, porque también hay un proceso de aclaración, como el del caso, recuerdo, de Rafa Márquez, que lo terminó en su momento aclarando. Entonces, en esa parte, por eso es importante que las empresas mexicanas que han llevado a cabo actividades a través de estas entidades financieras y tengan relación con empresas norteamericanas en México, pues revisen sus protocolos y sus sistemas de gestión de cumplimiento, porque garantizo que las inversiones norteamericanas en México, lo primero que le van a preguntar a sus proveedores y a sus socios comerciales es si tienen o tuvieron relación con estas entidades financieras. Ese es un protocolo normal. Y obviamente los socios comerciales, los clientes, los proveedores van a tener que contestar y van a tener que acreditar que, bueno, en su caso sí lo tuvieron, pero tomaron todas las previsiones, tenían desconocimiento y tienen que acreditar que no fueron omisos en establecer protocolos para que fuera, o ahora sí, algo que no pudieran darse cuenta, porque también es válido el que no puedas tú identificar que está en riesgo, ¿no?, o que estás llevando a cabo este tipo de actividades, porque a lo mejor las tuyas sí son genuinas. Entonces, ahora, eso es una condición de Estados Unidos. México, pues tendrá que llevar a cabo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues revisiones con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, el Gobierno de México, respecto a lo que, de acuerdo con nuestras leyes, les corresponde en el marco de sus atribuciones. O sea, esta situación, insisto, tiene que ver con una determinante, con un señalamiento por parte del Departamento del Tesoro, como pudiera haber otros. Ahí también el efecto, que incluso lo planteábamos en varias de nuestras reuniones, cuando se señala a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pues es un efecto que también tiene un impacto financiero, porque al momento de establecerse como entidades terroristas, toda la cadena, porque puede ser formal o informal, que esté vinculada con esos cárteles, pues está sujeta a este tipo de sanciones. Y son sanciones que, fíjate bien, son sanciones que te generan una prohibición, una afectación a la reputación y tienen un impacto totalmente económico, porque obviamente pues lo que hacen es aislarte, ¿no? O sea, te generan ese señalamiento en el cual se genera la prohibición para que lleven a cabo actividades a través de esas entidades, ya sean financieras o de cualquier otro tipo. Por eso mismo, nosotros señalábamos, Lidia, que era necesario abordar el tema de la extorsión en México. En México, al que denuncia la extorsión lo matan.
Y el tema de la extorsión, en muchos de los casos, especialmente en las comunidades rurales y en algunas poblaciones, pues sí está impactado porque esa extorsión, si estuviera vinculada con estas organizaciones señaladas como terroristas, pues entras dentro de la cadena, aunque no quieras estar. Entonces aquí lo más importante es que se establezcan estos sistemas de gestión de cumplimiento, que si tienen dudas pueden buscar en la página de concanaco.org o mandar un correo directo y les enviamos lo que existe de material. Son normativas, son checklists, son actividades que se escuchan complejas. La realidad es que muchas de ellas las hacemos de manera cotidiana, pero nada más las tenemos que documentar para que todos los que llevan a cabo actividades económicas de manera formal pues tengan cierta garantía de que están haciendo actividades que son correctas, adecuadas y bueno, y que puedan, en caso de este tipo de situaciones, pues acreditar que no están impactados por una situación como esta. Ahora, seguramente las empresas, las entidades financieras que están señaladas, pues tendrán un proceso de aclaración en Estados Unidos y habrá mecanismos en México para poderlo vigilar o revisar, pero pues entre tanto los que llevan a cabo operaciones a través de estas entidades sí tienen que tomar sus previsiones a efecto de que fortalezcan las acciones de prevención, de educación y por supuesto de denuncia para que no comprometan la integridad de sus cadenas comerciales, ¿no? Claro. Oye, Octavio, se me acaba el tiempo, pero rapidísimo preguntarte, ¿esto cómo afecta, no? El impacto financiero, sí entiendo, se tienen que hacer las aclaraciones, hay las herramientas y te agradezco que lo compartas para quienes nos están acompañando, pero obviamente esto va a tener un impacto, ¿no? Puede ser tanto a mediano como a largo plazo. ¿Qué nos puede decir rápidamente antes de que se nos acabe, antes de que vayamos a corte? El impacto es inmediato para las entidades financieras que fueron señaladas, o sea, inmediatamente hubo un impacto directo. Pero en general, ante este tipo de alertas te genera una situación en la que todo el entorno también tiene que tomar sus propias precauciones, particularmente quienes utilizaban los vehículos para hacer transacciones financieras a través de estas entidades. Entonces hay un impacto, por supuesto, que económico en términos de reputación, de percepción, y es algo que estoy seguro que se va a terminar aclarando a través de los canales conducentes. Ahora, lo que hay que hacer es que todos ante esta situación que hemos venido nosotros siendo muy reiterantes, por eso insisto en la ley de extorsión, que tiene que ya reconocer el delito, un delito patrimonial y económico como es la extorsión en las cadenas de valor o el impuesto criminal, pues es algo que México ya tiene que avanzar de manera mucho más urgente, porque finalmente se tienen que establecer ciertas excepciones en México ante la situación que vivimos todos los días, ¿no? Octavio, te agradezco muchísimo tu tiempo para Mega Noticias. Estoy segura que vamos a encontrarnos muy pronto porque el tema nos da para muchísimo más. Gracias, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco. Ya escuchamos incluso, bueno, alguna forma para poder estar protegido o enterado de lo que pudiera estar ocurriendo. Recuerden, parte de las entrevistas las pueden recuperar en redes sociales. Voy a una breve pausa, ya volvemos.